Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Tus ojos de Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio el poder en esta tarde continuar con la conferencia, ampliar un poco más la conferencia que tuvimos el mes pasado sobre en Fuego Nuevo. Y en esta ocasión vamos a retomar la parte que se llama recursos espirituales para acceder a lo imposible. Nosotros vimos que el cristiano vive en dos mundos, el físico y el espiritual. Entonces, en la primera parte de esta conferencia, vamos a mostrar cómo percibimos la realidad visible, tangible y medible como si fuéramos animales superiores. Y analizaremos los 4 niveles de ser y como necesitamos la ecuación mental para percibir la realidad invisible, intangible y medible de la fe, esto lo tomaremos en una segunda parte. En la primera parte vamos a presentar un video que se llama dice el ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Vamos a ver este video. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. Roja.
Roja. ¿Roja? Roja. Roja. ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Como vemos en este video, se está considerando al ser humano como un animal. Y por eso nosotros quisiéramos analizar en esta conferencia cuáles son los 4 niveles del ser. Y vemos que en esta primera diapositiva, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, primero construyó el mineral o la materia inerte, M. Después produjo la parte vegetal o las plantas. Y estos estaban hechos de materia y de vida. Después construyó y llevó a cabo la aparición de los animales. Y estos los constituyó de materia, de vida y además de algo que se llama conciencia. Y por último, creó al hombre de materia, de vida, de conciencia y de autoconciencia. Aquí la Z viene siendo el espíritu del hombre. ¿Cuál es el nivel del hombre? Aquí vemos que en el nivel humano existe una posibilidad adicional de originar movimiento, posibilidad que no parece existir en un nivel inferior. Un movimiento basado en lo que se podría llamarse la pura idea. Una persona puede moverse a otro lugar no porque las condiciones existentes le motiven a hacerlo, sino porque en su mente prevé acontecimientos futuros. Posee una mente, en su mente, el pensamiento de la eternidad. El poder de la autoconciencia. Vemos que este poder Z, la conciencia replegado sobre sí misma, abre posibilidades ilimitadas de aprendizaje, de investigación, de exploración, de formulación, de acumulación de conocimientos intencionados. ¿Cuál es el potencial del hombre? En el hombre no existe tan solo un ser consciente, sino un ser capaz de ser consciente de su conciencia. No solo un pensador, sino un pensador capaz de analizar y contemplar su propio pensamiento. El hombre fue creado en el origen a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, nosotros estamos viendo en los
4 niveles del ser, que el nivel inferior viene siendo el de la materia. Y después creó a las plantas, les dio materia con vida, y después a los animales, que eran materia con vida y con conciencia. Si tú coges un perro y le das un garrotazo, lo dejas inconsciente y lo reduces a su nivel inferior, que es a vegetal, porque nada más tiene vida y materia. Entonces, el nivel superior e inferior del ser, superior implica siempre más interior, más profundo, más íntimo. Y aquí, el nivel inferior del ser implica más exterior, más externo, más superficial. ¿Cuáles son los instrumentos del ser humano? Los instrumentos que posee el hombre para conocer el mundo que le rodea es todo lo que tiene su cuerpo con vida, su mente y su espíritu autoconsciente. El entendimiento de quien desea conocer tiene que estar adecuado al objeto que se quiere conocer. Así bien, nosotros vemos que la fe en el ser humano, lo que nos sucede es que por lo general, a causa del pecado original, el hombre estaba conectado con Dios en el origen. En el hombre estaba su espíritu, alma y cuerpo. En su espíritu, él se comunicaba con Dios. Y su alma se convertía en el mayordomo y el cuerpo era el esclavo. Él había sido administrar la creación. Y él solamente recibía las instrucciones y lo único que hacía era obedecer. En realidad, el hombre estaba equipado para tener adecuación en la comprensión del ser superior, o sea, el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, cuando estaba en el paraíso. Y el Espíritu Santo, y nosotros vemos que a causa del pecado original, como dice Génesis 3, pero la serpiente era astuta y dijo, con que no podéis comer de todo fruto, sí de todos menos del que está en medio del cuerpo, o sea, del cuerpo, sino ciertamente moriremos. Y entonces dice el Satanás, no moriréis. Si no sabe Dios que cuando comiereis del fruto seréis como dioses y serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Ellos comieron del fruto del Espíritu, pero físicamente no murieron. ¿Pero qué fue lo que sucedió en Adán y Eva? Su espíritu se separó de Dios. Y ahora la sede de sus decisiones no era el espíritu, sino era el alma, el yo. Mi inteligencia, mi voluntad y mi emotividad, y el cuerpo era el esclavo. El espíritu se conectó a su carne. Y ahora el que manda en realidad es su carne, lo que el cuerpo pida. Lo que sucedió en realidad es que se redujo a su nivel animal. En vez de estar moviéndose como ser conectado con Dios, él quiso ser Dios y se redujo a su nivel inferior, que es el nivel animal. Por eso nos estudian a través del comportamiento de los animales, los experimentos de Pavlov, y en el mejor de los casos dicen que el ser humano es un animal superior. Pero la realidad es que el Señor, para eso murió Jesucristo, y para tener la adecuación mental, para poder realmente volvernos a conectar con Dios. Para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es la fe en el Hijo de Dios lo que nos permite conectarnos nuevamente con Dios.
Y es nuestra fe en el Hijo de Dios que nos da la comprensión del ser superior. La siguiente diapositiva vemos que el Espíritu Santo para obtener adecuación mental para conocer a Dios. El Señor te dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, como dice Juan 16 del 7 al 10. Ahora nosotros podemos ver que por eso la palabra de Dios nos dice, no te conformes este siglo, transfórmate con la renovación de tu entendimiento para que experimentes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor, a través de nuestra fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, va a transformar nuestro interior y nos va a capacitar para poder movernos en ese mundo de lo invisible, intangible, inmedible. ¿Por qué? Porque el mundo a través nos dice que para que algo sea real tiene que manejar hechos. Y estos hechos tienen que ser visibles, tangibles y medibles. Pero creer que esa realidad es la única existente es como pensar que cuando el Señor dijo yo soy la luz del mundo, nada más estaba refiriendo del infrarrojo para la derecha, que es el visible, y que del ultravioleta para la izquierda eso no existía, ya que eso maneja lo invisible, intangible e inmedible. Pero la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, y Él hace lo que se ve de lo que no se ve, y lo que es de lo que no es. Por eso nosotros vemos que tenemos que tener a través de la fe, el Señor nos capacita y nos da la comprensión de esa otra realidad que no se maneja con una física de Newton. Esta otra realidad se maneja en un mundo multidimensional que te permite en realidad ver lo invisible, intangible, inmedible. Y por eso Él abre nuestro entendimiento para tener esa comprensión, que es lo que nos permite esa adecuación mental para comprender, porque la ciencia del entendido es comprender su camino. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros no fuimos creados para ser animales superiores. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y dice la palabra de Dios que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La fe es el primer paso para comprender. La comprensión es la recompensa de la fe. No busques comprender que pueden creer, pero crean que pueden entender. Nosotros vemos en esta otra diapositiva que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Porque cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Dios te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y para que ese Espíritu de Dios que mora en ti se pueda expresar, tienes que dejarle el trono de tus decisiones a Jesucristo. Por eso decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Y el Espíritu Santo nos ayuda en 3 direcciones. Dentro de nosotros nos otorgan los frutos del Espíritu, que dice Gálatas 5:22 al 24. Amor, gozo, paz, frutos para nosotros. Paciencia, benignidad, bondad, fruto para tu prójimo. Y fe, mansedumbre y templanza, fruto para Dios. También te dirige hacia arriba, orando por nosotros, como dice Romanos 8:26, que dice que el Espíritu mismo gime. Ora por nosotros con gemidos indecibles, sacando nuestras verdaderas necesidades de nuestro mismo subconsciente. Y también en dirección hacia afuera, derramando el amor de Dios que está en nuestros corazones para alcanzar a nuestro prójimo. Y nosotros podemos ver que el propósito del Pentecostés, del Espíritu Santo, no era enseñar algo a los discípulos, sino hacer de ellos la encarnación de lo que predicaban, de modo que llegasen a ser literalmente el mensaje encarnado de Dios. Me seréis testigos, dice Hechos 1:8. En esa diapositiva vemos que creer es entregar. En el área del aprendizaje intelectual, me entrego mentalmente y rechazo todo lo que no está relacionado con una creencia. En el reino de las convicciones personales, me entrego moralmente a ellas y me niego a transigir. Pero en la esfera de la fe íntima y me entrego espiritualmente a Jesucristo y decido ser controlado solo por Él. ¿Cuál es el recurso para transformar el DNA de la carne y del espíritu? Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe que le dijo al ciego ve, a Lázaro sal fuera, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta otra diapositiva vemos que hay 2 grandes verdades. El viejo hombre es crucificado por ser medio de considerarlo crucificado. Dice, el viejo hombre es crucificado por medio de considerarlo crucificado. Si el creyente fracasa en considerarse crucificado con Cristo, entonces su viejo hombre revive. Pero si por otro lado logra realmente considerarse crucificado, entonces de él surgirá un superpoder, porque no vives tú, sino vive Cristo en ti. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, el ambiente que no fracasa. El ambiente es la llave para incrementar su vida en nosotros. Al renovar tu mente, piensas en forma diferente. Sé fuerte en espíritu, sirviendo al Señor, y romperás la influencia del enemigo. Aunque otros estén desesperados, tú puedes crear un ambiente de tranquilidad y paz, dando consuelo basado en la palabra del conocimiento de Dios. En una crisis podemos controlar la atmósfera porque tenemos su vida en nuestros corazones. Dice, en la adversidad despertamos cualidades que en la comodidad hubieran permanecido dormidas. La meta de todos los tratos de Dios con nosotros es que Dios corta nuestra vieja naturaleza centrada en el yo para hacer el camino a nuestra nueva naturaleza en Cristo, la cual trabaja en franca cooperación con Él. De esta manera el Espíritu Santo se mueve para alcanzar los fines de Dios por sus propios medios.
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo cubre 3 áreas. En primer lugar, le da vida al hombre. En segundo lugar, Él mora en la gente como vida. Y por último, Él está sobre la gente como poder. Él te da vida y está en ti como vida. Y está sobre la gente como poder. Ahora, todo conocimiento proviene de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando hacemos su voluntad es cuando somos capaces de ver más de su voluntad. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá esa voluntad, dice Juan 7:17. Ahora también vemos claramente que el cerebro humano tiene un diseño divino. El cerebro humano ha sido diseñado y construido divinamente para percibir y generar realidades espirituales. Si no las captamos es porque simplemente hemos estado distraídos. ¿Cómo podemos obtener los pensamientos de Dios? Dice, siendo llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 2:4. Otra manera es llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo, dice 2 Corintios 10:5. En tercer lugar, dejar que Dios de paz guarde nuestros pensamientos, dice Filipenses 4:7-8. Y por último, dejarse ministrar por la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Ahora nosotros vemos que la salvación que el Señor nos ha dado es de tu espíritu y de tu alma. El espíritu es salvo porque Cristo entregó su vida. El alma es salva porque yo me niego a mí misma y dejo que Él viva en mí. Recibir la salvación del espíritu es el principio de la fe. Recibir la salvación del alma es el fin de la fe. Como dice 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, sin lugar a duda, hay la manera como percibimos esa realidad espiritual que se maneja no con una física de Newton, sino con una física cuántica, que en realidad dice que la relación entre nuestro pensamiento y la realidad depende de lo que buscamos, porque lo que buscamos depende de lo que pensamos. Lo que pensamos depende de lo que percibimos. Lo que percibimos determina lo que creemos. Lo que creemos determina lo que consideramos verdadero. Y lo que tomas como verdadero es nuestra realidad. Ten cuidado con lo que crees como verdad, porque a través de tus creencias se forma tu realidad. Y en realidad, la realidad espiritual que Cristo nos ofrece para recuperar nuestra posición de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios y tener la capacidad de vernos y comunicarnos con Dios, que era lo que tenía Adán y Eva antes del pecado original. Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón, para que nuestros pensamientos estén llenos de su gracia y de su verdad. Ahora decíamos en el video pasado que la vida cristiana que vence, para tener éxito en la vida, es necesario estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la actitud correcta. Tu actitud, no tu aptitud, es la que determinará tu altitud. Ahora bien, el momento y el lugar tú no lo eliges,
Lo único que tú puedes elegir es la actitud. Esta introducción la estoy retomando para ver cuáles son los recursos espirituales que nos permiten tener éxito y vencer y alcanzar lo imposible. Una actitud negativa. Básicamente, una persona con actitud negativa se enfoca en aquello que no tiene y que necesita, como salud, dinero, amor, etc. Eso es todo lo que llena sus pensamientos. La actitud negativa es fuente inagotable de sinsabores y sentimientos derrotistas. Las personas, cuando sufren depresión, adoptan ese tipo de postura frente a la vida. Y nosotros vemos que los pensamientos automáticos negativos en psicología les llaman el PAN, pensamientos automáticos negativos. Por eso te dicen, no le des pan al cerebro. ¿Qué significa pan? No es el pan del desayuno. Pan significa pensamientos automáticos negativos. No le des pan al cerebro. Estos pensamientos que se disparan cuando alguien te dice algo o cuando algo te pasa. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Ahora bien, la gente que tiene una actitud positiva busca entre los recursos que ya tiene disponibles cómo resolver los problemas inmediatos. Los recursos que tú tienes pueden ser de dos tipos. Estos pueden ser conocimientos que son producto de tu experiencia racional, de lo visible, tangible y medible, en donde tú tratas de tener control de tus circunstancias. Pero el conocimiento adquirido en tu experiencia espiritual, este es el que se da precisamente en esas circunstancias en donde tú no tienes ningún control. Por lo general, esto los obtienes por medio de la fe en Jesucristo. Una de las cosas que yo tengo como experiencia es que por eso te dice el Señor, fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. ¿Por qué? Porque a través de los años el Señor ha probado mi fe, llevándome hasta mi nivel de incompetencia, en donde yo tengo que reconocer que no sé. Y luego, en ese nivel es cuando yo me acerco al Señor y me siento débil e impotente. Y le digo, Señor, yo no sé, pero tú, Señor, dime qué quieres que haga. ¿Qué quieres que haga con esta circunstancia adversa? Muéstrame tu voluntad y qué quieres que yo aprenda. Y entonces es cuando le estamos dando, en ese momento, la negación de mí misma y de mi autosuficiencia, para darle oportunidad al Espíritu Santo que mora en mí, o sea, que al Cristo que mora en mí, manifieste su poder en medio de mi debilidad. Como decía Pablo, cuando yo soy débil, soy fuerte, porque es entonces que el poder de Dios se manifiesta. Dios no te habla al oído, sino por medio de tus circunstancias. Solo tú puedes percibir su respuesta, pues está ligada a tu fe y es tu experiencia espiritual. La siguiente diapositiva nos da la diferencia entre la razón y la lógica y la fe. La razón y la lógica consideran como realidad los hechos visibles, tangibles y medibles, y si no se cumplen esos parámetros se consideran como cuestiones subjetivas y reales. Pero la fe considera que los hechos son las promesas de Dios dadas en la Biblia y es una realidad que te permite ver lo invisible, intangible
e inmedible, porque Él hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. Ahora bien, nosotros vemos que el cristiano se mueve en dos mundos, el físico y el espiritual. Dicho de otra manera, el visible, tangible y medible, y el invisible, intangible e inmedible. El mundo físico adquirimos los recursos temporales a través de la cultura, estudios y nuestra sobrevivencia como ser racional. El mundo espiritual te da acceso a los recursos de lo imposible por medio de la fe. Ahora, ¿qué es la verdadera fe? Es cuando estamos derrotados y al final de nosotros mismos, cuando debemos de poner toda nuestra confianza en Él. Esto es fe. A veces la vida de fe implica decir no entiendo, pero creo. Ahora yo quisiera que analizáramos dos términos, que son el logos y el rema de Dios. Nosotros decimos que tenemos que escudriñar las escrituras porque en ellas nos parece que tenemos vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de Dios. Pero el término, la palabra de Dios, en español, no describe las dos implicaciones que significan el logos de Dios, que es lo que ya ha hablado en la historia, es la palabra de verdad, una revelación completa, el cabal de la voluntad de Dios para el hombre. Eso es el logo de Dios, toda la Biblia es el logo de Dios. Pero la Biblia no es el rema de Dios, porque en griego también la palabra se traduce como rema. Dice, porque el rema es lo que Dios nos habla por segunda vez por medio del Espíritu Santo, en forma específica a nuestro corazón. El logos es la palabra objetiva, en cambio el rema es la palabra subjetiva. Dice que la fe viene por el oír y muchas veces no escuchamos cuando el Señor nos habla y nos revela a través del rema, de su palabra, el mensaje específico para nuestras vidas. Y nosotros damos por asentado que es la voluntad de Dios. Rema de Dios. Cuando Dios nos habla de manera específica, el Espíritu Santo hará logos para hacerlo y lo hará aplicando a nuestra situación presente. Un fragmento del logos se transformará en el rema para nosotros y suplirá nuestra necesidad. Son los remas de Dios los que nos alientan, nos exhortan, nos edifican. Son la respuesta de Dios procedente de su palabra, que ellos nos llenan el corazón de certidumbre, de gozo. Y estos remas nos son revelados a través de nuestra comunión constante con el Señor y de buscar el rostro. Por eso el Señor nos dice, miradme a mí y sed salvos. La revelación de Dios por medio de la palabra. Dios te habla con la Biblia de dos maneras, que es el logos y de forma específica, el rema. Tu oración es respondida mediante el Espíritu Santo, tomando la palabra y haciéndolo un rema a tu vida. Ahora yo quisiera que nosotros viéramos el potencial que tenemos cuando nos movemos en nuestro nivel como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Saben ustedes que dicen los científicos que para poder explicar lo que sucede en un agujero negro,
se requiere matemáticamente percibirlo por medio de 11 dimensiones. Yo ni siquiera sé completamente qué es la cuarta y muchas veces ni la tercera dimensión. Y nosotros vemos en este dibujo que si tú unes dos puntos, esta es la primera dimensión. Y si tú unes, se forma una línea. En la segunda dimensión, si tú unes varias líneas, se forma un plano. Esa es la segunda dimensión. Si tú acumulas varios planos, tienes un cuerpo geométrico. Esta es la tercera dimensión. Y la cuarta dimensión, esta es la que contiene el tiempo y el espacio. Ahora bien, el simple hecho, para que tengan ustedes una idea de lo que significa estarse moviendo los niveles inferiores de las dimensiones a las cuales somos llamados a movernos. Si tú tienes una computadora y tú pones diferentes personajes en tu programa, ellos se mueven en un solo plano, pero el potencial que tú tienes por estar fuera de ese plano y moverte en una dimensión más, en la tercera dimensión, te permite a ti. Ellos no te pueden ver, pero tú puedes modificar su ambiente. Les puedes poner un lago, una montaña. Puedes modificar sus circunstancias. Puedes aparecer personajes que los destruyan. Es más, tú los puedes hacer desaparecer. Simplemente les puedes poner un delete y los borras. O apagas la computadora. Tú tienes control sobre esa dimensión, todo porque te mueves en una dimensión más. Ahora bien, estaba yo tratando de analizar lo que es la vida eterna. La gente que se mueve en la primera dimensión, en una línea nada más, son gente que no tiene criterio, que nada más repite lo que los demás dicen, como decía el video. Ni siquiera lo analizan. El que se mueve en la segunda dimensión es la gente que tiene como criterio tener. Es tener por el tener. La repercusión social de su tener no le importa. Él ama las cosas y usa a las personas. Y pretende trascender, acumulando muchos bienes, como dice la Biblia de aquel rico. Huelga y gózate con todo lo que has acumulado. Y el Señor le dice, necio, esta misma noche será llamada tu alma. Y nosotros estamos viendo que sus recursos, su tener, limitan sus decisiones para construir un mundo mejor. Ahora, los que se mueven en la tercera dimensión, el criterio es saber. Pero es el saber por el saber. La repercusión social de su saber no les importa. Prueba de ellos es que el que inventó la dinamita fue justo el que fundó el Premio Nobel de la Paz, que fue Nobel. Todo su saber, qué lejos estamos, a pesar de que hemos puesto una persona en la Luna y que podemos llegar hasta Marte, qué lejos estamos de realmente construir un mundo mejor. Nuestros recursos limitan nuestras decisiones para construir un mundo mejor. Ahora viendo que se mueve en la cuarta dimensión, este criterio es el creer. Es en la parte donde se mueve el espíritu del hombre. Y aquí hay dos corrientes. ¿En qué crees? Y yo llamo que aquí pues hay tan muchos losistas
los idealistas, los comunistas, los que quieren que todo el mundo sea lo que ellos quieren que sean, cuando ellos mismos no pueden ser lo que quieren ser. Su voluntad no es suficiente para construir un mundo mejor. Ahora, ¿en quién crees? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien nos envía. Y entonces nosotros vemos que cuando nosotros creemos que el Señor es nuestro Salvador y es el creador de los cielos y la tierra, cuando Él te dice no te dejes vencer de lo malo, mas vence con el bien el mal, y tú no perdonas, tus recursos limitan tus decisiones para construir un mundo mejor. Y nosotros vemos que la línea está contenida en el plano está contenido en el cuerpo geométrico, y el cuerpo geométrico está contenido en el tiempo y el espacio, en la cuarta dimensión. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y nosotros podemos ver que los recursos que el Señor nos proporciona, capacitándonos para movernos como seres creados a la imagen y semejanza de Dios, nos da acceso a lo imposible. ¿Por qué? Porque Él te permite hacer uso de su poder. Y tendréis poder y me seréis testigos. Porque el Señor te está capacitando para que tú seas testigo de la gracia, de la misericordia y del poder de aquel que creó los cielos y la tierra, y de aquel que murió para darte acceso a tener nuevamente comunión con Dios y aprender de Él mismo lo que significa ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo quisiera terminar, hermanos, dándoles un testimonio personal. Cuando yo estaba en Europa, en víspera estaba sacando mi maestría y mi especialidad como ingeniero petroquímico. En esa ocasión era el final de los exámenes y en la maestría tomamos 3 cursos y nunca nos hacían exámenes. Pero al final de ese curso, el examen final consistía en darte los 3 exámenes al mismo tiempo. A las 8 de la mañana y a las 12 recogían los exámenes, y si los pasabas, pues ya pasaste, y si no los pasabas, pues no pasaste. Y sin lugar a duda, esta era una circunstancia muy difícil para mí. Sin embargo, la situación se complicó más porque yo había estado durante una semana para trabajar en nuestra tesis, para sacar mi nombramiento como ingeniero petroquímico. Nos dieron esa semana para que nos dedicáramos a estudiar. Y en vísperas de estos exámenes, yo de por sí estaba bastante estresada al poder acumular tanta información sin que se me olvidara. Pero en víspera del día anterior a estos exámenes, yo salí del dormitorio, me había acostado casi a las 3 de la mañana estudiando, y me levanté como a las 8 de la mañana y como a las 9 iba saliendo. Y pasé por donde estaban los buzones y vi que tenía una carta. Tomé la carta y abrí la carta, y era una carta de mi cuñado diciéndome y dándome la noticia de la muerte de mi hermano. Mi hermano tenía 23 años. Estaba en vísperas de graduarse como licenciado
en la administración de empresas en la UNAM. Sin embargo, yo acababa de recibir una semana antes una tarjeta de él diciéndome feliz cumpleaños, aquí tengo tu regalo, nos vemos en el verano. Cuando yo leí esa carta, sin lugar a dudas, no lo podía creer, estaba en shock y me decía a mí misma, no puede ser. Me dirigí al Instituto de Petroquímica, donde yo tenía un escritorio, y traté de concentrarme y de seguir estudiando, pero mi mente no se podía concentrar. En mediodía llegaron mis compañeros, el escritorio, y yo estaba sentada viendo hacia la pared. Entonces llegaron mis compañeros y me dijeron, Susana, ¿no quieres ir a comer con nosotros al comedor universitario? Le dije, sí, cómo no. Y cuando yo volteé se dieron cuenta que tenía los ojos hinchados de llorar. Y entonces me dijeron, ¿pero qué te pasa? Los exámenes no son tan difíciles. Y yo le dije, no, es que acabo de recibir una carta diciendo que mi hermano acaba de fallecer. Y por eso no lo puedo creer. El caso es que ellos me dijeron, bueno, no creo que quieras ir a comer. Digo, efectivamente no quiero. Y dice, si quieres te traemos algo. Digo, está bien. Le di dinero para que me trajeran un sándwich. Entonces uno de los compañeros que era sobrino del arzobispo de Marsella, se quedó platicando ahí conmigo. Y yo le empecé a contar lo maravilloso y la relación maravillosa que tenía yo con mi hermano. Él estaba en UNAM y yo estaba trabajando ya en Petróleos Mexicanos como pasante. Y vivíamos en un departamento y todo el mundo nos tomaba como una joven pareja, porque en realidad estábamos nosotros bastante unidos. Y entonces él me dijo en un momento dado, dice, bueno, Susana, creo que ya me tengo que ir porque no he acabado de estudiar. No te queda más remedio que rezar por su alma. Y yo le dije, no, rezar por su alma no. Porque la Biblia dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Mi hermano está con el Señor. Y entonces él me dijo, entonces, ¿por qué lloras? Le dije, pues viéndolo bien, yo no lloro por mí, yo lloro por él. ¿Por qué? Porque a mí me hace falta. El caso es que yo me fui al dormitorio y me dediqué a escribir una carta a mi madre, diciéndole que no se preocupara por mí, porque ella dejó de escribirme para que yo no, al recibir la noticia, fuera a dejar abandonar todo para algo que no tenía remedio, echando a perder toda mi carrera. Y le dije a mi madre, no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes. Mi hermano está en el Señor, con el Señor, y ahora vive en cada uno de nuestros corazones. Cuando yo terminé de escribir esa carta, viene ese pensamiento satánico en mi mente y me dice, Susana, cuando tú llegases a Francia y hacía mucho frío, decías que hacía calor y te calentabas. Y ahora que tu hermano murió, tú dices que él está con el Señor y te consuelas. Pero ¿quién ha venido entre los muertos para decirte que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá? En ese momento yo caí de rodillas. Yo estaba al borde de mi nivel de incompetencia. Y le dije, Señor, tú nunca me has engañado. Tú siempre has sido fiel a tu palabra. Pero tú conoces el dolor de mi corazón. Y yo te pido una sola cosa, Señor. Sí es cierto que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Dame la paz para que yo pueda presentar mañana mis 3 exámenes y salir adelante.
Yo, por ejemplo, pronto en esa noche yo dormí y me dormí profundamente. Y cuando yo me desperté, había algo en mí que me dejaba atónita, porque tenía una paz que sobrepuja todo entendimiento, pero sobre todo tenía un gozo que sobrepuja todo entendimiento. Yo desbordaba de gozo, me sentía, pero la mujer más afortunada, como si me hubiera sacado una gran fortuna, y no podía evitar proyectarlo. Y me fui y me presenté a los exámenes y logré salir adelante. El Señor logró conectar mis 4 hemisferios cerebrales y yo salir adelante. Y entonces yo descubrí que en realidad no necesitas saberlo todo. Lo único que tienes que saber es lo que te preguntan. Y Dios me dio la sabiduría para ubicarme y salir adelante y sacar mis exámenes con buenas calificaciones. Cuando yo salí, mis compañeros que se enteraron por medio de Dumenil, el compañero que se había quedado platicando conmigo, que mi hermano había fallecido, se acercaron para darme sus condolencias. Pero ¿cómo puedes darle condolencias a alguien que irradia felicidad, gozo y paz? Y yo les decía, es que no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes. Y el Señor me permitió al año siguiente darte este testimonio, porque mis compañeros no podían creer que yo pudiera estar tan radiante. Pero el Señor me dio la oportunidad al siguiente año, en un seminario que hubo sobre relaciones humanas, y no quisiera entrar en esos detalles, pero les puedo decir que les pude decir a mis compañeros que lo que a mí me sostenía era mi fe en el Hijo de Dios, que me permite saber que no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes y te hacen más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y ahora, hermanos, yo los exhorto para que podamos nosotros hacer acopio de esos recursos espirituales. Por lo general, esos recursos espirituales son experiencias personales con los que el Señor muestra su gracia y muestra su poder en nuestras vidas. Y nos sirven para saber que tenemos recursos que nos permiten alcanzar lo imposible. El Señor los bendiga. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hola hermanos, esta semana tenemos muchas actividades especiales porque es la semana más importante para el cristianismo. Es de cuando Jesús fue a la cruz, hizo el sacrificio más hermoso por la humanidad y resucitó. Y eso es lo que vamos a estar celebrando durante esta semana. El miércoles también tenemos nuestro culto de oración, ya esto es básico, todos los miércoles a las 7:30, pero esta vez va a tener una enseñanza especial. El tema es un milagro desafiante. Entonces el tema es especial y no te lo puedes perder el miércoles a las 7:30. El jueves aquí empiezan nuestros, cultos extraordinarios, porque el jueves a las 7:30 de la noche, en vivo, nuestro pastor va a estar predicando sobre la Santa Cena, sobre esta ordenanza tan preciosa que Jesús nos dejó, pero que tiene algo muy profundo que enseñarnos. Nuestro pastor nos va a enseñar esto el jueves a las 7:30 de la noche. Tienes que agendarlo, el jueves a las 7:30. El viernes
A la 1 de la tarde, es un poco más temprano, pero es un culto en serio precioso, un culto que no podemos dejar de celebrar, el culto de las 7 palabras pronunciadas desde la cruz por Jesús. Ese es el viernes a la 1 de la tarde, no te lo puedes perder porque está muy bonito y va a estar muy especial. Viernes a la 1 de la tarde. El sábado a las 7:30 de la noche, una cantata preciosa que tiene que ver con todo esto, las palabras de Jesús, testimonios, porque va a estar de invitado Pedro, María, Juan. Bueno, va a ser algo muy bonito que no te puedes perder. Es una cantata escrita por nuestro pastor Elí a las 7:30 de la noche el sábado. El domingo tenemos nuestros cultos de resurrección que comienzan a las 6 de la mañana para que vayas programando la alarma. A las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. A las 10 y 12 son nuestros cultos tradicionales que por supuesto tienen un contexto de la resurrección de Jesús. Pero es así, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 y 12. Y entre el culto de las 8 y 10 se va a conectar nuestro pastor en vivo para que platiquemos con él, para que juntos digamos ciertamente ha resucitado, entre el culto de las 8 y 10 y entre el culto de las 10 y las 12. Entonces esto es algo muy especial que vamos a hacer y que no queremos que te pierdas, entonces velo agendando el domingo. Y también nuestra escuela infantil va a tener enseñanzas muy lindas que también tienen que ver con esto y van a estarse estrenando a las 8 de la mañana durante esta semana la escuela infantil. Ahorita aquí aparecen sus horarios y sus actividades para que no te las pierdas. Esta semana también tienen una enseñanza muy linda para los niños sobre la resurrección de Jesús. Y déjame decirte esto, es el cambio de horario, entonces tienes que adelantar tu reloj 1 hora o atrasar, la verdad no me acuerdo, pero tienes que hacerlo para que no te vaya a cantar el gallo y tú apenas te estás despertando y no, o sea, pon atención a eso en el ajuste del horario. Esos son los avisos de esta semana, que son muy especiales, lo reitero, la semana de Jesús, su resurrección, y te pedimos que los agendes, que nos acompañes, que seamos iglesia a pesar de la distancia y que celebremos que ciertamente nuestro Señor ha resucitado. Te esperamos, no te lo puedes perder.